Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Venezuela y quiero hablarles de la guerra en Irán, pero antes y muy brevemente, como cierta prensa mal informada o maliciosa ha dicho que yo no estuve el fin de semana pasado en la boda de mi hija Paola, celebrada en Lima, que yo le di un plantón a la novia, a mi hija. Quiero aclarar que yo estuve ahí muy bien acompañado por mi esposa Silvia y por nuestra hija Zoe, claro. Y para demostrarlo, porque en estos tiempos si no hay foto, no, no se demuestra nada, ¿no? Mi palabra no alcanza, quiero decir, mi palabra está devaluada. He subido hoy por la tarde a Facebook 2 fotos, tomadas ambas en la fiesta de mi hija Paola, en Lima el sábado pasado. En una aparecemos Silvia, Zoe y yo, y en la otra mi madre, la reina madre, Doris Mary Letts, rodeada de nosotros, sus hijos que la adoramos. Así que, por las dudas, aclaro que no solo estuvimos en la boda de Paola en noviembre de pasado en Nueva York, sino también en su memorable, inolvidable fiesta el sábado pasado en Lima. Muchas gracias, querida Paola, querido Kyle, por invitarnos a ambas fiestas, la de Nueva York y la de Lima, y por tener tantos detalles y atenciones de cariño con nosotros. Gracias de corazón. Bueno, la gran noticia de hoy es que la dictadura venezolana Delcy Rodríguez, cumpliendo órdenes de Marco Rubio, por supuesto, ha destituido al jefe de las fuerzas militares venezolanas. Unas fuerzas militares que ni son tan fuertes ni son tan militares, ¿no? Quedó demostrado cuando bajó la Fuerza Delta el 3 de enero a capturar a Maduro. Delcy Rodríguez ha destituido al inefable, al innombrable, al impresentable Padrino, al general Vladimir Padrino. Este hombre de prontuario criminal llevaba casi 3 décadas sirviendo en la dictadura criminal chavista y ahora ha pasado al retiro. Esto es lo que le habían pedido a Delcy, no solo Marco Rubio, sino el jefe de la CIA, John Ratcliffe, que visitó Caracas recientemente. Delcy Rodríguez ha nombrado como nuevo jefe de las fuerzas militares a un militar de confianza para ella, de nombre Gustavo González López, aprobado por Ratcliffe y por Rubio. Pregunta, caído en desgracia el general Vladimir Padrino, ¿todavía seguirá en pie vigente la orden de captura contra él emitida por la justicia de Estados Unidos? ¿Todavía seguirá en pie vigente? Yo espero que sí. La recompensa de $15 millones por su cabeza. Porque si Padrino ya no es ministro de la Defensa y sin embargo todavía tiene orden de captura, no sería raro que fugara al exilio. Estaremos atentos. Quiero contarles algunas cosas sobre la guerra en Irán. Primero, y como ya es obvio, la guerra se le ha complicado, se le ha enredado a Trump, ¿no? Resulta que antes de decidir unirse a Netanyahu y atacar militarmente a Irán, Trump consultó con algunas pocas personas de su entorno. Rubio, Vance, Hegseth, ninguno de los tres es un consejero sabio, todos son pipiolos inexpertos, pero también consultó, claro, con Ratcliffe, el de la CIA, y sobre todo con el general Kane, que es el jefe, comandante supremo de las fuerzas militares. Entonces Kane le dijo a Trump, cuidado con Irán. Irán no es Venezuela. En Irán se nos puede complicar la cosa. Si los atacamos, van a cerrar el estrecho de Hormuz, van a sembrar de minas el estrecho de Hormuz y van a atacar con drones a los barcos cargueros de petróleo
que naveguen por Hormuz. Y Trump no le hizo caso al general Kane. Envanecido, como siempre, creyéndose el más sabio y el rey del mundo, Trump le dijo no, nuestro bombardeo va a ser tan feroz que la cúpula iraní se va a rendir y no va a cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, el tiempo ha demostrado, porque estamos ya en la tercera semana de la guerra, que el general Kane tenía razón y que Trump sobreestimó el poder militar de Israel y de Estados Unidos y subestimó la resistencia de Irán. Irán, como dijo Kane, ha cerrado Hormuz. Y el pequeño detalle es que Trump solo no puede reabrir Hormuz. ¿Por qué? Principalmente porque la Marina de Guerra de Estados Unidos, si quisiera reabrir Hormuz, está a 2 o 3 semanas de llegar a Hormuz. Comencemos por ahí. En las próximas 2 semanas Trump no dispone de buques de guerra estadounidenses para reabrir Hormuz. Por eso Trump desesperadamente pidió buques de guerra a países supuestamente aliados, pero que no lo son tanto. Resulta que son aliados solo cuando Trump los necesita, ¿no? Como Francia, Reino Unido, Alemania, España. Todos le dijeron que no. Trump también pidió buques de guerra a China, a Japón, a Corea del Sur, también le dijeron que no. Entonces nadie le ha prestado un buquecito de guerra para reabrir Hormuz. ¿Por qué? Bueno, porque los europeos, los chinos, los japoneses, los coreanos, tontos no son, ¿verdad? Saben que si ellos mandan esos buques de guerra a Hormuz a reabrir el estrecho, entran en conflicto con Irán, entran en la guerra en Irán. Irán los va a atacar con drones, como ha atacado ya a más de una veintena de cargueros de petróleo en Hormuz con drones. Lógicamente, los países europeos no quieren verse arrastrados a la guerra. Trump no les consultó si convenía ir a la guerra con Irán, no les avisó que iría a la guerra con Irán. Trump ahora argumenta que siendo socios de la OTAN deben ir a proteger a Estados Unidos en Hormuz, pero evidentemente la OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza militar de ataque para invadir parcialmente el territorio de un país soberano como Irán. Entonces Trump está jodido, enredado, complicado en Irán porque él solito no puede reabrir Hormuz, a menos que, y ya les conté, despache 2.500, 3.000 Marines a la isla de Jark y tome control físico, tome plena posesión de la isla de Jark y por consiguiente del estrecho de Hormuz. Pero esos 2.500 Marines estarían, claro, más o menos vulnerables a los drones de Irán. Y aun si Trump reabre Hormuz, el estrecho está lleno de minas. Hoy leía, y esto es bien interesante, que los iraníes han sembrado de minas el estrecho de Hormuz. Son 3 minas distintas. Hay 2 que están en el fondo del océano, en lo que en inglés se conoce como seabed, que es la cama durmiente al fondo del océano. Esas minas que están debajo o a media altura, flotando entre la superficie y el fondo del océano, se activan por sensores. Entonces, si pasa una embarcación navegando por Hormuz y la mina está abajo en el fondo del mar o flotando a mitad, los sensores la activan y la hacen detonar, la hacen estallar. Y vuela el barco, grande, mediano, pequeño. Y luego están las minas en la superficie. Estas no se detonan, no estallan con sensores, sino al contacto, pero son muy difíciles de advertir, de distinguir, de avisorar. Entonces, cualquier barco que pase por Hormuz corre el peligro no solo de que le caigan los drones iraníes, sino de activar los sensores de las minas o de chocar con una mina en la superficie y estallar. Entonces, por eso, claro, los países europeos y asiáticos no van a mandar su buque de guerra a Hormuz. Y hay que ver si cuando llegue la Marina de Guerra, Trump ordenará que entre a Hormuz. Hay que ver si Trump también ordenará que ocupen la isla de Jark para controlar Hormuz 2.500 soldados de Estados Unidos. Los expertos militares dicen que quien controle la isla de Jark controla la guerra, el destino de la guerra, y destruye completamente las capacidades petroleras de Irán. Las capacidades militares de Irán están ya bastante diezmadas, pero las petroleras no tanto, ¿no? Mientras Irán pueda seguir disparando drones y cerrando el estrecho de Hormuz y manteniendo en Isfahán, en los depósitos subterráneos de Isfahán,
el uranio altamente enriquecido sin que los americanos o los israelíes se lo lleven, Irán podrá decir, no nos ganaron la guerra, ¿verdad? En cuanto a la guerra misma, como ya les he contado, y como ha reconocido el propio Marco Rubio, si Trump quiere de verdad destruir el programa nuclear de Irán, que dijo que había destruido el año pasado, pero no fue verdad, porque ahora dice que Irán estaba a 2 semanas de obtener la bomba nuclear, lo cual tampoco es verdad. Es decir, su propio equipo de inteligencia lo ha desmentido. Trump argumenta que había que ir a la guerra con Irán el 28 de febrero pasado porque Irán estaba a las puertas, a 2 semanas de tener la bomba nuclear y que la iba a disparar contra Israel. Eso no es verdad. Hoy en el Congreso, la directora nacional de inteligencia, la señora Gabbard, nombrada por Trump, ha dicho que Irán no estaba a las puertas de tener la bomba nuclear. Ayer le ha renunciado a Trump un director de contraterrorismo, el señor Kent, que también ha dicho que Irán no era una amenaza nuclear. Entonces Trump se inventa la amenaza nuclear, que Irán iba a tener la bomba atómica en 2 semanas, para justificar su guerra. Una guerra a la que yo creo que fue arrastrado por Netanyahu, ¿no? Netanyahu no pudo llevar a la guerra contra Irán a Obama, tampoco pudo llevar al primer Trump, tampoco pudo con Biden, pero ahora convenció, persuadió al segundo Trump. Y así les va. Ahora, les voy a contar cómo han repartido las tareas militares, porque esto es bien interesante y me quedé leyendo la noche hasta tarde. Israel se ocupa de liquidar a los líderes de Irán, y los ha matado a casi todos, y a las brigadas militares, policiales, paramilitares, terroristas de Irán. Miles de hombres, ¿no? El cuerpo de seguridad, digamos, los cuerpos represivos del régimen dictatorial de Teherán. De esto se ocupa Israel. Estados Unidos se ocupa de destruir las capacidades militares, no a los líderes, no a los policías, a los militares, no a las personas, digamos, sino a las instalaciones militares. Hundir los buques de guerra. Dice Trump que han hundido más de 100, yo no sé. Destruir los aviones, dice Trump que han destruido a todos los cazabombarderos iraníes. Destruir los sistemas de radares, de defensa antiaérea, las fábricas de producción de drones, el programa de misiles balísticos. Recuerden ustedes que si un país tiene la bomba atómica, la tiene que disparar con misiles balísticos, ¿no? Entonces, si tiene la bomba atómica, pero no tiene los misiles balísticos, no la puede disparar. Dicho todo eso, los progresos que ha hecho Israel son alucinantes, decapitando y guillotinando a la dictadura de Irán. El primer día, como saben, mató al dictador, ¿no? A Ali Khamenei, de 86 años, y al entorno inmediato. Estaban desayunando, eran las 9 de la mañana en Teherán. Desde entonces, si había 20 sujetos malvados en la cúpula de Irán, entre ayatolas, militares, civiles, Irán ha perdido de esos 20 a más o menos 12, y hasta 14 quizá, y le quedan entre 6 y 8. Incluso se dice que el hijo de Khamenei, que había asumido temporalmente como líder supremo, que también es ayatolá, Mojtaba Khamenei, se dice que ha sido malherido y que ya estaría muerto. Entonces Irán se ha quedado sin una cúpula, son muy poquitos los que han sobrevivido. ¿Por qué? Porque Israel tiene un montón de espías, informantes y delatores que han penetrado en los últimos años en Irán, que han penetrado los cuerpos de inteligencia de seguridad de Irán. Muy bien. Entonces, ¿cómo los ha ido matando Israel? Esto es interesantísimo. Después del primer ataque, el 28 de febrero, lógicamente la cúpula iraní ya no se reunía en edificios públicos obvios que podían ser atacados por Israel, ¿no? ¿Dónde se reunían? Por ejemplo, en autos, 3, 4 personas en un auto, estacionado en un parque, en autobuses, 10, 12 personas en un autobús detenido en una zona residencial de Teherán. En carpas montadas en los bosques, en las afueras de Teherán, carpa. Nadie llevaba un celular, nadie llevaba un aparato tecnológico que pudiera delatar sus coordenadas, su ubicación geográfica, ¿no es cierto? Pero no contaban esos malvados jefes terroristas iraníes con los espías de Israel, ¿no? Con la información de los delatores, de los soplones, de los topos, de los infiltrados, ¿verdad? Entonces ellos, los jefes terroristas, han sido dados de baja
en autos, en buses, en edificios residenciales donde no vivían ellos. Iban a un edificio residencial donde vivía un pariente lejano, o donde no vivía ningún pariente ni ningún amigo, pero entraban ahí, desalojaban a una familia de un apartamento y creían que ahí estaban a buen recaudo. Israel los ha ido eliminando en autobuses, en coches, en edificios residenciales, en carpas, en bosques, en estadios. ¿Por qué en estadios? Porque ellos dieron la orden a los policías, a los militares, a los cuerpos paramilitares, a las guardias revolucionarias islámicas, de que abandonaran sus, digamos, complejos, ¿no? Sus estaciones policiales, cuarteles militares, comisarías, que dejaran todos esos puestos que eran obviamente fácilmente vulnerables para las bombas de la aviación de Israel, y que se fueran, por ejemplo, a estadios, a coliseos deportivos. Entonces los estadios, el principal estadio de Teherán, que es el Estadio Azadi, y otros, y coliseos deportivos, se fueron llenando de militares y policías al servicio de la dictadura. Israel esperó a que estuvieran bien llenos, y luego destruyó por completo esos estadios y esos coliseos deportivos, matando a miles, no a centenares, a miles de policías, militares, sicarios, matones al servicio de la dictadura teocrática de Teherán. A miles, 7.000, 8.000, quizá 10.000. Una carnicería. Es decir, que los estadios en Teherán, a día de hoy, todavía no han recogido los cuerpos, los cadáveres, ¿no? Son verdaderos baños de sangre. Ahí han muerto muchos, quizá la mayoría de los guardias revolucionarios islámicos, ¿no? Por ejemplo, ayer dieron de baja a Soleimani en una carpa en un bosque y a Ali Larijani. Este Ali Larijani era el presidente de facto de Irán. A falta del primer Jomenei, a falta del Jomenei hijo, Ali Larijani, que se reunía en autos, en autobuses, en edificios residenciales, evitando cualquier oficina pública, también ha sido atacado y dado de baja, eliminado por Israel. O sea que Israel ha hecho unos progresos acojonantes, ¿no? Israel ha cumplido su parte, ¿ya?, en eliminar a casi toda la cúpula iraní y en diezmar, masacrar, reducir a escombros a los militares, a los policías, al servicio de la dictadura. Incluso los espías del Mossad llaman, hablando en lengua persa, claro, y hablan con los jefes militares y policiales que todavía no han eliminado y le dicen: yo sé que tú te llamas así, yo sé que tú vives en tal dirección, tu esposa se llama así, tus hijos se llaman así, tu mamá se llama así. Si tú no abandonas tu puesto, si tú no dejas de servir al gobierno malvado de tu país, si tú no proteges al pueblo inocente de tu país, vas a correr la misma suerte que los líderes supremos y te vamos a eliminar físicamente. Entonces, claro, esas llamadas a muchos de ellos los convencen de apartarse de sus funciones como militares, policías, al servicio de una cúpula que ya no está, de una teocracia que ha volado al más allá. Quedan pocos dando órdenes en Teherán, quiero decir, porque casi todos han sido eliminados. Y entonces los mandos medios de policía, de militares, pues muchos de ellos que han visto cómo han despedazado a las guardias islámicas revolucionarias casi enteras, se quedan en sus casas, se van a otro lado, van con la familia a un lugar donde tengan cierta mínima protección, ¿no? Incluso Israel ha sido tan puntilloso, tan minucioso en destruir a los cuerpos de seguridad de Irán, que han atacado comisarías, han atacado checkpoints en las calles, o sea, puntos de control, en una calle, en una avenida de Teherán, de alguna ciudad de Irán, ¿no? Que hay 4 policías en 4 motos o en un auto policial. Hasta los checkpoints, los puntos de control callejero, todos han sido atacados y destruidos. Entonces, incluso los que se habían refugiado en hospitales, en el Hospital Gandhi, algunos jefes terroristas de la cúpula iraní, también han destruido el hospital y a la compañía de electricidad. Entonces, y para ir resumiendo,
A Trump se le enreda la guerra porque él solo no la puede ganar. ¿Me explico? Él solo no puede reabrir el estrecho de Hormuz, al menos en las próximas 2 o 3 semanas. Y él solo no puede barrer el estrecho de Hormuz y retirar todas las minas, las que están al fondo del océano, las que están en la superficie o las que están a la mitad. No puede. Trump mandará 2.500 soldados a la isla de Hark. Trump mandará 1.000, 2.000 soldados a Isfahan a incautar, confiscar todo el material nuclear. 450 kilos de uranio altamente enriquecido. Serían 2 despliegues de tropas en tierra en Irán. ¿Lo hará? Yo creo que no lo va a hacer. Si no lo hace, tendrá que irse de Irán, dejando el estrecho de Hormuz cerrado por los iraníes, lleno de minas, y sin haber destruido el programa nuclear de Irán. Y como Trump dice que fue a la guerra contra Irán porque ese país estaba a 2 semanas de tener la bomba nuclear, si él quiere proclamar que ha obtenido una victoria resonante, aplastante en la guerra, tendría que llevarse el uranio altamente enriquecido. Pero seguro que Trump le está diciendo a Netanyahu, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no van tus soldados? Entonces, lo que puede terminar ocurriendo en Irán, y aquí voy terminando, es lo que ha ocurrido en Gaza. Israel ha masacrado a los palestinos en Gaza. Han muerto más de 70.000 personas. Muchas de ellas eran inocentes. Pero no ha terminado, no ha liquidado a Hamás. ¿Por qué? Bueno, ha matado a un montón de terroristas de Hamás, pero a todos. Y ahora Gaza, que por supuesto es un infierno, sigue siendo controlada de modo férreo, cruel, sanguinario por los terroristas de Hamás, ¿verdad? Entonces lo que podría ocurrir es que Trump se vaya de Irán, pero la cúpula, que ha quedado descabezada, por supuesto, siga controlando el poder, siga preservando el poder. Y la Guardia Revolucionaria Islámica, vamos a decir que han matado a 8 de cada 10, pero bueno, quedan 2, ¿no? Quedan 2 o 3 por cada 10. Vamos a ver entonces si Trump se va rapidito de Irán o si se queda hasta terminar esos 2 objetivos. Ganar la batalla de Hormuz reabriendo el estrecho y ganar la batalla nuclear confiscando el material escondido en depósitos subterráneos en Isfahan. Eso es todo por el momento. Yo espero, por el bien de Estados Unidos, que no mueran más soldados de este país. Ya han muerto 3 en la guerra en Irán. Espero, sería lo ideal, ¿no? Que si ya Israel y Estados Unidos han hecho tanto en Irán, que traten de liberar al pueblo de Irán, que provoquen un cambio de régimen, que tumben a la dictadura. Este sería el final feliz, deseable en Irán. Que el pueblo iraní no esté más aplastado por la locura del fanatismo religioso de los ayatolás. Y espero que inmediatamente después Trump y Marco Rubio se enfoquen como un rayo láser en Cuba y traten de acabar con la dictadura comunista cubana, cuanto antes. No porque Irán no nos importe tanto como Cuba, pero Irán está bastante más lejos que Cuba, ¿no? Y Cuba nos toca más el corazón. Termino recordándoles que mi más reciente novela, Los golpistas, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro, editada por Galaxia Gutenberg, que está a la venta en toda América y en España se está vendiendo muchísimo en Amazon, en Target, en Walmart, en Barnes Noble, en Books and Books. Y el último día de este mes de marzo, en apenas 2 semanitas, el martes 31 de marzo, mi mujer Silvia, nuestra hija Zoe y yo vamos a visitar una linda librería en las afueras de San Juan, en Puerto Rico, la librería The Bookmark, en San Patricio Plaza. The Bookmark, San Patricio Plaza, martes 31 de marzo, 6 de la tarde, en Guaynabo. Ustedes se ubican seguro si están en San Juan, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar a las 6 de la tarde en The Bookmark de Guaynabo. Hablaré un ratito de Los golpistas, hablaré de mi novela anterior, Los genios, que vendió muchísimo. Y luego firmaremos ejemplares y nos tomaremos fotos y nos daremos grandes abrazos. Nos vemos entonces el 31 de marzo en The Bookmark, San Juan, Guaynabo, Puerto Rico, a las 6 de la tarde.
Gracias, seguimos.